donde no sé, los niños se fueron, ¿verdad? Con su maestra bien texto, donde meditamos en este asunto. Bendito es el Señor. Esta era una de las citas más importantes que tomamos para enseñar sobre lo que es mayordomía cristiana. Proverbios 3, hermanos, 5 dice que debemos de estar atentos, ¿verdad? Debemos de oír a Dios y poner por obra su consejo. Gloria al Señor. Pero luego en el 9 dice que nosotros debemos de honrar al Señor con nuestros bienes, que al final no son nuestros, siguen siendo de Él, porque la Biblia es clara y dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Entonces nosotros solo somos administradores que tomamos de lo que es de Él, porque Él nos ha dado ese permiso, amén, hermano, de ser mayordomos, pero al mismo tiempo subsistir de lo que es de Él. De Él es todo. Bendito el Señor. Entonces, nuestros bienes al final, pues, solo es que cuidamos, porque podemos llegar a tener dinero, hermano, pero el día de mañana nosotros vamos a irnos de aquí y el dinero va a quedar ahí. Y puede ser que no lleguemos a tener nada, pero al final lo más importante es que nosotros en vida vivimos una vida dependiendo solamente de Él. Él fue nuestra fuente, Él fue nuestro fluir. Siempre andábamos, hermanos, pendientes de que Él es nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestra roca, nuestro escudo y tantos títulos que la Biblia le da al Señor. Entonces al final cuando damos, como dijo David, es de lo tuyo que damos. Dice, la promesa es que cuando nosotros honramos al Señor, dice que nuestros lagares rebosarán de mosto y los graneros serán llenos. Esa es la promesa. Eso está en la ley, no está en la ley, está, hermano, en uno de los proverbios de Salomón. Gloria al Señor. Y enseñamos, hermano, también en Proverbios 11, 24, que en esta Biblia, en esta versión dice, bendito el Señor, que algunos dan, en la versión Nueva Internacional dice, a mano llena. Gloria a Dios. El 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Luego dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bendito el Señor. Entonces hablábamos, hermano, que la bendición está en desprenderse con amor. Si lo damos sin amor, no sirve. Si damos una parte, tampoco. Si hablamos que vamos a dar una décima parte para el Señor, hermano, entonces lo hacemos tal y como lo hemos propuesto. Y les enseñaba y me decía alguien, ¿y acaso Dios necesita su dinero? ¿Acaso le mandan la mitad para el cielo? Entonces la respuesta mía era con respecto a la ofrenda de Abel. Dios no se la pidió. Dios no le dijo a Abel, quiero que me des de lo mejor, sino que en el corazón de Abel, sabiendo que aquello era de Dios, que él solo era un mayordomo, escogió lo mejor porque sabía que aquello le pertenecía a Dios. Y llevó aquello, y aquella ofrenda, hermano, Dios la recibió. Entonces Dios no necesita el dinero de ninguno de nosotros, pero se necesita el dinero para la obra de Dios. Gloria al Señor. Así que enseñamos sobre la honra y también habla de traer el diezmo. Enseñamos que el diezmo, hermano,
en este tiempo no es por ley que se da, porque si fuera por ley, entonces la palabra es, hermanos, ustedes tienen que pagar sus diezmos, pero como es gracia, entonces la palabra es traer los diezmos al Señor, amén. En la gracia, hermanos, la iglesia primitiva no diezmaba, la iglesia primitiva vendía todas sus heredades y las traían y las compartían entre todos, aún con los que no eran de la iglesia. Esa era gracia. ¿Qué significaba aquello, hermano? En primer lugar, ellos entendieron que lo de ellos, hermano, no les pertenecía a ellos, sino a Dios. Pero al final, esto trajo una consecuencia de pobreza en la iglesia de Jerusalén, porque se desprendían de sus bienes, quedaron pobres. Entonces, hay gente, hermano, que no es fácil que la Biblia, no nosotros, lo pueda encaminar a traer el diezmo, porque se vuelve una persona que se excusa de todas maneras para no dar, y eso no significa que se va a perder, porque no somos salvos por diezmar, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Tampoco significa, hermano, que va a andar con maldición porque Malaquías lo dice, no, porque Malaquías está hablando de una ley establecida por Dios, o sea, era un tributo y era una ley, pero hemos enseñado, he entendido yo, que en la área donde yo no estoy dando para Dios, esa área va a estar estancada, pero en la área donde yo estoy dando para Dios, esa área, tarde o temprano, se le va a ver su multiplicación. Bendito el Señor. Entonces, tampoco podemos decir que el que no trae un diezmo es un ladrón, porque eso era en la ley. Amén. Entonces, si se vuelve difícil que pueda yo dar una décima parte, si aplicamos el método de la iglesia primitiva, sería, hermanos, casi imposible, porque allá se daba todo. Entonces mejor decimos, hermano, traigamos una décima parte para que Dios nos bendiga, porque hay promesas. Una décima parte tomando la fe de Abraham. Abraham diezmó de todo el botín. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Quién es Abraham? Dice que es el padre de nosotros los creyentes. A su nombre, gloria. Así que hemos hecho un breve resumen, hermano. El tema, ¿verdad? Es honra con promesas. Seguimos con ese tema. Pero hoy, hermano, vamos a tomar otro texto que es Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 3 al 10. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, sí, versículo 3 hasta el 10. Gloria a Dios. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así como están sentados, dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas, fiestas solemnes, como está escrito, ¿dónde? En la ley. Amén. ¿Van leyendo conmigo? Amén. Entonces dice, como está escrito en la ley de Jehová. Era ley, pero se habían descuidado de este asunto. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová,
Subraye eso, hermano, que vuelve a hablar de la ley de Jehová. Y cuando este edicto, oiga esto, edicto era un decreto, no era una gracia, sino que era una orden, hermano, que se tenía que cumplir. Y cuando este edicto se fue divulgado, dice, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de aquellos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová bendijo a su pueblo, ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisión. ¿Vemos la promesa ahí, hermanos? Ahí está una promesa cumplida, amén. O sea, el cumplimiento de esta promesa, hermano, honra con promesa, ahí se cumple, ¿verdad? Cuando el pueblo se empieza a mover en fe, hermano, aunque les estaban dando una orden, pero al final ellos activaron su fe, entonces Dios comenzó a bendecir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Comienza diciendo que el rey, hermano, contribuyó de su propia hacienda para las fiestas solemnes, fiestas de luna nueva y todas las fiestas que celebraban ahí. Y luego dice que mandó a todo el pueblo que habitaba alrededor y en toda Judea que trajeran la porción correspondiente. Bendito el Señor. Tengo aquí, hermano, que dice que el diezmo era un tributo establecido por Dios como ley en Israel. Amén. Era un tributo establecido por Dios como una ley al pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito? El propósito lo vamos a ver ahí más adelante. Dice que los levitas era una tribu a la cual no se le dio territorio. Entonces, como no tenían dónde sembrar, dónde cultivar, el pueblo de Israel, todas las 11 tribus traían los diezmos, las ofrendas y las primicias. Algunos dicen, es que cuando se habla de diezmos en la Biblia, no es dinero, sino de la cosecha agrícola. Sí, es verdad, pero hay una parte donde dice, hermano, que si no se podía traer aquello, dice que había que venderlo y traer el precio de lo que se había vendido. O sea, sí también llegaba dinero ahí. Entonces, Dios cuidaría de la tribu de Leví a través de los diezmos y ofrendas del pueblo de Israel. Porque la tribu de Leví fue escogida especialmente para enseñar la ley de Dios al pueblo, para orientar al pueblo de Israel en el camino del Señor. Entonces ellos, su misión era esa. Y no solo estaban en el templo, estaban en las aldeas, estaban en las ciudades, los levitas. Entonces habían lugares donde Dios elegía que ahí se llevaran estas fiestas religiosas. ¿Cómo se le llamaban las regiones en otros lados que no era Jerusalén? Donde se reunían sinagogas. Ahí llevaban los diezmos y las primicias. Y ahí habitaban sacerdotes y levitas que ministraban, hermano, al pueblo con la palabra. Entonces ellos, hermano, dependían de Dios.
Pero si el pueblo empezaba, hermano, a ser rebelde, a no traer su diezmo y ofrenda, ellos tenían que dejar el ministerio e irse a trabajar donde ellos mismos. ¿Donde quiénes? Donde los hermanos de las otras tribus. A pedir empleo, hermano. Bendito el Señor. Hay pastores que en este tiempo, hermano, se van a trabajar porque no tienen que comer en casa. Necesitan la medicina, el vestido para los hijos, hermano, y dejan la obra una semana, 2 semanas, y dejan encargado a alguien, hermano, para ir a trabajar y traer el sustento a su casa, porque la iglesia no está bendiciendo a su pastor. Y desde el principio ha sido así. Los ministros de Dios, hermano, Dios es su provisión, pero a través de la iglesia. Ahora, ¿qué había pasado aquí? Unos años antes de este reinado del rey Ezequías, hermano, habían habido reyes malvados que se habían vuelto al paganismo y que habían olvidado a su Dios, y en vez de adorar a su Dios en el templo, se habían ido a hacer templos en los lugares altos para adorar a otros dioses. Si usted lo lee conmigo en el 31:1, echa todas estas cosas, dice: los de Israel que habían ahí salieron, dice, por sus ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos, los cuales los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Cómo estaba Israel, hermano? En un desastre tremendo, en la idolatría. Entonces, cuando viene Ezequías, empieza a poner orden. Mandó al pueblo que destruyeran los lugares de adoración, a los ídolos, a las imágenes que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, orejas y manos no palpan, pies y no andan. Así estaba como estamos hoy. Bendito el Señor. Entonces los destruyeron, los quemaron, les metieron fuego, derribaron sus altares, y Ezequías dijo: esto también está desordenado en la casa de Dios. Los levitas no aparecen, los sacerdotes no están, así que vamos a empezar a organizarlo, vamos a empezar a obedecer la ley del Señor. ¿Y qué pasó entonces? Yo quiero resumir esto porque esto es largo. ¿Qué pasó entonces? Él empezó. Amén. Los pastores, hermanos, no pueden decirle a la iglesia: hermano, si usted quiere ser bendecido, empiece a diezmar, a traer esa 10ª parte. Hágalo como gracia, no como ley. No lo haga por miedo, no lo haga por necesidad. ¿Qué más podemos decir? No piense que porque no lo ha estado haciendo está bajo una gran maldición. No, porque la maldición Cristo la quitó en su muerte y en la cruz del Calvario. Pero no hay bendición tampoco, entonces se estanca la bendición. Amén. Entonces, si decimos y enseñamos a la gente que traiga al Señor esa 10ª parte, esa primicia, hermano, es porque estamos seguros que Dios le va a bendecir. Amén. Pero no podemos ser hipócritas, enseñar a la iglesia que dé y nosotros no estamos dando nada. Debemos ser ejemplo de la grey. Amén. Debemos de hablar no solo en nombre de Dios, sino también con las acciones mismas de nosotros, porque nosotros también le hemos creído a Dios. Probablemente hayan pastores, hermanos, que obligan a la iglesia a traer diezmos, diciéndole que si no va a estar en maldición, que si no se va a ir al infierno, y empiezan a querer aplicar una ley que sería como ahí sí traer maldición. Porque los que quieren vivir bajo la ley dicen que están bajo maldición. Amén, hermano. El ley fue antes de la ley. El diezmo, perdón, fue antes de la ley. Entonces lo podemos practicar. Amén. Lo podemos practicar nosotros. Porque va a funcionar. Porque lo hizo el padre de la fe, que es Abraham. Y si Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, yo también debo creerle a Dios.
La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso segará. No nos engañemos, dice Gálatas capítulo 6, 7. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Así que mientras tengamos oportunidad de hacer bien, hagámosle bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. A su nombre, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, este hombre no hizo como algunos que obligan, metiéndole miedo a la gente a que traigan los diezmos, porque si no se van a ir al infierno y se van a perder. Eso es mentira, eso no es cierto. Usted sin diezmar podrá llegar al cielo. Ahora bien, las obras cuentan en la recompensa que Jesucristo trae. Y diezmar es parte de las obras. Ofrendar es parte de las obras. Traer primicia es parte de las obras. Ir a ver al enfermo con una ayuda es parte de las obras. Pero no es haciendo obras que me salvo. Primero está mi fe en Jesucristo. Lo demás es un complemento de mi fe en Jesucristo. Entonces él mandó al pueblo, pero primero hizo él. Trajo de su hacienda. Y el pueblo, cuando miró a un rey, hermano, que en verdad era ungido de Dios, porque había derribado los altares, las imágenes, y empezó a ofrendar él, empezó a contribuir, el pueblo se motivó. Y empezaron a traer. Y mire, hermano, bendito el Señor. En el versículo 5 dice: cuando este edicto fue divulgado, recuerden que un edicto era una orden firmada, y se proclamaba en las calles. Los escribas salían a leerle al pueblo: así dice el rey Ezequías, de hoy en adelante todos los hijos de Israel tienen que traer sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias al templo. Amén, hermano. Aquí no hacemos eso. Hace como 2 años no enseño sobre esto yo, pero vuelvo a enseñar, porque no es que a algunos se les ha olvidado, sino que la hermana Damari dijo algo con sinceridad. Uno se vuelve rebelde, amén. Y el que confiesa, hermano, su error, prospera. El que lo encubre no puede prosperar. Entonces la virtud está en entender, pero también hacer. Ahí envía Jehová bendición. Entonces esto fue una ley que se salió a leer por todas las calles, aldeas y todo lado, donde el rey mandaba que se comenzara de nuevo a obedecer la ley del Señor. Aquello motivó a los judíos, hermano, a los israelitas, pues prácticamente ahí solo habían 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En las únicas 2 tribus que conformaban el reino del sur. El reino del norte era Samaria, donde gobernaban los reyes paganos también. Ahí habían 10 tribus. Acá en Judea solo habían 2 tribus. Pero dice que el proceso de limpieza que Ezequías hizo, aún lo hizo en otra tribu de afuera. Amén. Entonces cuando la gente vio que aquel rey venía de parte de Dios, y al oír la ley y el decreto, comenzaron, hermano, a activar su fe. Empezaron a traer, dice, no en poquitos, sino en montones, toda una nación. Bendito el Señor. Por eso eran montones. Y el alfolí no era una canastita de esto, hermano. El alfolí era una bodega a la par del templo, grande, donde almacenaban los granos y toda la comida que traían a los sacerdotes, a los levitas. Esos eran los alfolí. ¿Y qué pasó? Dice que entonces mandó a Ezequías, cuando miró aquellos montones, mandó a engrandecer más la bodega, porque ya no cabía. Porque empezó Dios a bendecir a Israel. Empezó Dios a cumplir la promesa de mayordomía. Amén, hermano. Honra a Jehová con tus bienes. Eso se dijo antes de esto. Cuando Salomón dijo honra a Jehová con tus bienes, en el capítulo 3, 9 de Proverbios, eso pasaron, hermano, como 180 años. Como 300 años casi. Como 300, de 250 a 300 años, para que Ezequías viniera
a reorganizarse. Salomón dijo, hónralo y vas a ver los graneros llenos. Amén. Entonces vino Ezequías, que era del mismo linaje de David, Salomón, David, hermano, y activó su fe, indujo al pueblo, no solo con el decreto, sino con sus acciones, y el pueblo empezó a traer. Y Dios empezó a bendecirlo. Y hay una palabra, dice que llegó cuando el rey Ezequías, el 8 dice, y los príncipes vinieron y vieron en los montones, bendijeron al Señor. ¿Usted alguna vez cuando ha ido donde su hermano y ha visto abundancia de comida, hermano? Guineos, frijoles, maíz, por allá, por acá. Gloria a Dios que el hermano está bendecido. Eso fue lo que hizo, hermano Ezequías. Dice, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios cumple sus promesas. Amén. A su nombre. Dios es fiel. Bendito el Señor. Dios no se queda con nada. Entonces, no debemos de dar a Dios, hermano, para que nos dé más. No, debemos de dar a Dios porque Él nos da. De lo demás se encarga Él de bendecir a su pueblo. Y dice que hubo alguien ahí, hermano, que le contestó, dice, preguntó Ezequías a los sacerdotes y leíste acerca de esos montones, verso 9, ahora verso 10. Y el sumo sacerdote se llamaba Azarías, era el principal, era el que ministraba en el lugar santísimo cada año. No solo había un sumo sacerdote, había muchos sumos sacerdotes, porque en esa época, hermanos, habían dos familias que venían de la casa o de la familia de Aarón. Aarón, hermanos, tuvo 4 hijos. Uno se llamó Itamar, el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Pero estos 2 murieron porque hicieron algo malo en el templo. Dice que ahí murieron en el templo por hacer algo malo. Yo no sé si han detenido a ver esa historia. Entonces quedaron dos sacerdotes, que uno se llamaba Eleazar y el otro se llamaba, vamos a ver, yo creo que por aquí lo tenemos atrasito, en el capítulo 30. Bendito el Señor. Abiú fue el que murió, hermano. Abiú fue el que murió, quedó Eleazar e Itamar. Entonces los hijos de Itamar eran bastante, y los hijos de Eleazar eran menos. Entonces de esa línea, de esos 2 hermanos, elegían sumos sacerdotes. Entonces había muchos sumos sacerdotes, pero en este momento el principal, el que estaba, es como cuando nace Juan el Bautista, que el principal, ¿quién era? ¿Recuerdan? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Pero habían muchos. ¿Y qué hicieron para que Zacarías le tocara ministrar ese año? Echaron suerte, porque era por familias, por aldeas así. Entonces echaban suerte y cayó en la familia de Zacarías y le tocó a él. Entonces Azarías era un sumo sacerdote del linaje de Aarón. Contestó, mira rey, desde que el pueblo ha comenzado a traer todos estos montones, nosotros hemos comido, nos hemos saciado y han sobrado estos montones, porque el Dios de los cielos ha bendecido a su pueblo. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor con sus palmas? Nuestro Dios ha bendecido a su pueblo. Bendito el Señor. Mira, hermanos, cuando Israel practicaba este ministerio, Israel era bendecido. Pero cuando Israel dejaba de practicar este ministerio, se estancaba la bendición. Es más, como era ley, andaban bajo maldición. Ahora nosotros, hermanos, podemos estar dando diezmo enero, febrero, marzo, y nos estancamos de abril, junio, julio, agosto, septiembre. Se los olvidó dar un diezmo. Pero todos los meses Dios nos bendijo con remesas, de una forma, de otra. Amén. Porque cuando uno menos acuerda, ahí caen las remesas. Y el que no tiene remesas, tiene entradas. Entonces, ¿qué pasó? De mayo para allá,
le cae maldición por... No. Bendito el Señor, no cae maldición. Simplemente, hermanos, se estanca la bendición y allá en diciembre, cuando decide volver a empezar, comienza de nuevo, porque Dios no toma en cuenta lo que hizo atrás, porque todo aquello que hizo atrás, cuando usted dejó de hacerlo, es como que comienza de nuevo. A su nombre, démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos aquí.